Hola, hola. Ok, ¿me escuchas, Andrea? Sí, profe, la escucho. Perfecto. Entonces, eh, habíamos visto a Watson y ya con sus tres principios, muy parecidos a los de Jordan, y, y su aplicación en educación. Estamos viendo estos ejemplos, pero también Watson adelanta más que Jordan en la teoría y dice que también podemos hacer modelado de comportamiento. Y cuando hablamos de modelado de comportamiento, puede ser, es que nosotros, por eso es que el ejercicio docente y carreras sociales son muy exigentes, pueden servir como modelos de comportamiento positivo, demostrando las conductas que desea ver en sus estudiantes. Si nosotros estamos, por ejemplo, eh, inculcando hábitos de higiene y de limpieza, pero nosotros nos presentamos con el pelo grasoso, con los pantalones, con el reo sucio, zapatos de goma, que no se sabe el color que es, si es marrón, si es negro, si es blanco. Entonces, Claro, cómo nos presentar podemos el ejemplo. como exactamente lo que ya nosotros llamamos el ejemplo. Entonces, ese es el modelamiento del comportamiento del cual Watson es un admirador fiel. Y eso era uno de sus elementos fundamentales para que distinguía su definición de aprendizaje. Él decía, el modelado lo hace mucho. Yo tengo Claro, que ejemplificar o bien con mi persona o bien con un modelo externo, pero tengo que dar un modelo a seguir de lo que se espera, los famosos héroes conductuales. Si yo quiero que el estudiante tenga hábitos de estudio, llegue a casa, tengo que presentarle a un niño eh, que lo haga. Mire, este es el ejemplo a seguir, una comiquita, un modelo, un héroe, ¿ok? O mi persona. Entonces, el claro, modelado para él era un elemento, y es en educación un modelo, vemos que pues sigue teniendo vigencia en la actualidad. Y el ambiente de aprendizaje estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones y maximice las oportunidades de refuerzo positivo. Esto puede ayudar a los estudiantes a concentrarse y aprender de manera más efectiva. Entonces, él decía también que, y esto tenía que ver pues con todo lo que es el ambiente, yo tengo que estructurar el medio ambiente externo de la mejor forma posible para fortalecer esas asociaciones. Oye, si yo estoy en un ambiente que hay demasiado calor, ese joven, ese niño, pues eh, no se están creando las condiciones como para que se concentre. O no tiene un pupitre adecuado, es zurdo, pero no hay pupitre para zurdo. Estoy realmente afectando con el ambiente las posibilidades de un aprendizaje claro. Y ahí, efectivo. y ahí también tienen que ver los elementos que uno ponga en el salón, me imagino. Claro, Por ejemplo, yo doy tareas dirigidas aquí en mi casa y una niñita que viene me regaló un lorito de peluche para yo ponerlo en el salón. El lorito yo tengo que esconderlo cuando las niñas vienen a hacer su tarea y sacarlo cuando la terminan porque me lo piden.
Pero si lo tengo ahí mientras hacen la tarea, pasan toda la tarde, Claro, el lorito, el lorito, el lorito. No, lo vamos a guardar y cuando todas terminen lo sacamos para jugar. exactamente. Efecto de distracciones, exacto. Exacto, Entonces, que te minimiza tu posibilidad de la respuesta que tú consideras el aprendizaje. El exacto. aprendizaje. Entonces, eso es. Entonces, fíjense que estas teorías asociacionistas, aunque no consideren estos conceptos, estos preceptos tan importantes que nosotros manejamos hoy en día y que los educadores manejan hoy en día, como la motivación, la percepción, las emociones, aunque son teorías que funcionan aún en día, que hoy funcionan, que si lo sabemos administrar y vamos a decir así, las combinamos, porque la cuestión es que no hay ninguna perfecta, ni el constructivismo con todo su desarrollo, pues eh, eh, también tiene sus detractores. Entonces, eh, pero si nosotros como educadores conocemos las teorías, sabemos lo que significa y lo podemos aplicar para incrementar la frecuencia, la conducta de aprendizaje o para obtenerla o para mantenerla o para hacerla crecer, pues bienvenido, pues Claro, funciona. Sobre todo eh, con niveles escolares, con, eh, bueno, en educación muy básica, ¿ok? Y después tenemos, bueno, Skinner, que Skinner es como eh, el representante, digamos, del asociacionismo más reconocido, más utilizado. Sus teorías han sido fuertemente criticadas también, pero también ha sido que más se utiliza. Entonces, y básicamente Skinner, como todo teórico y como hacemos teoría, pues se basa en los estudios anteriores y los desarrolla más. Skinner es más vigente, es de 1904 a 1990, y él dice, sus principios dicen, las personas son como cajas negras. Podemos conocer los estímulos que nos llegan y las respuestas a esos estímulos, pero no podemos conocer experimentalmente los procesos internos que hacen que un determinado estímulo lleve a una determinada respuesta. Entonces, yo conozco los estímulos y conozco la respuesta, pero lo que sucede dentro de esa caja, por eso lo llama la caja negra, yo no lo sé. claro, Yo no lo sé, pero igualmente dice, yo aprendo. ¿Eh? Sin embargo, si descubrimos cuál es el estímulo que produce cierta respuesta en un organismo, para obtener la misma respuesta de ese organismo, basta aplicarle el estímulo que descubrimos. Es decir, no me voy a caer en ideas de mente, motivación, percepciones, nada de eso, porque solamente si yo sé cuál es el estímulo que me va a producir la respuesta y la genero, pues ¿para qué me voy a enrollar pensando en variables intermedias como esa? claro, Así de pragmático era. Esta teoría afirma que el aprendizaje es igual al condicionamiento. O sea, aprendemos por condicionamiento. Los estímulos van a hacer que nosotros produzcamos respuestas y estas respuestas a su vez van a estar condicionadas por la forma como se presenten los estímulos. Es decir, que si queremos lograr que una persona pueda asimilar nuevos comportamientos, debemos establecer condicionamientos que lo orienten a lograr ese aprendizaje. ok. Entonces él sí habla claramente, ya seguimos, ya. Un momentico, Andrea, que justamente me están tocando, me Tran- pido disculpas. Pero tranquila, sí, tranquila. no tengo a nadie. Están tocando la puerta, mamá. ¿Quién?
Ay, mamá. Ya va, mamá, mete a Nina. Mira, Doriana. Ay, discúlpame, discúlpame, pero Tranquila, profe, no hay llegó la problema. familia y no los esperaba. Y yo doy clases en la sala, porque yo vivo en un Son los gajes apartamento del oficio. pequeño. Discúlpame. No, tranquila. Bueno, entonces hablábamos de que él desarrolla más la teoría que ya había desarrollado Sordan y por supuesto, Pavlov el primero, Sordan y Watson. Y a él se le reconoce, si lo buscamos en la bibliografía, se le reconoce como el padre del condicionamiento operante. Este, y él es el que habla de refuerzo. Realmente, el quien acuña en términos de refuerzo es Skinner. Dice, es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Puede ser positivo, sí, cuando añado algo agradable, o negativo cuando quito algo desagradable, lo que ya hablamos ahorita, lo que ya hablamos. Entonces yo puedo dar un refuerzo positivo, ¿verdad? Cuando doy una recompensa, pero si quito algo desagradable para aumentar la conducta, también estoy hablando de un refuerzo, pero aquí es un Claro, refuerzo negativo. ¿Eso te queda claro? sí, eso sí. El castigo es cualquier consecuencia, pero aquí es que disminuya, que me quite la conducta. La probabilidad de que una conducta se repita. También puede ser positivo cuando añado algo desagradable, cuando me pegan. Ese es el propio castigo positivo. Exacto. O negativo cuando trato de quitar algo desagradable para disminuir eso. Como el ejemplo que dio Luciano, lo saco de clase, ¿verdad? Para que disminuya. ¿Okay? Cuando una conducta deja de ser reforzada, se produce una extinción. Ok. ¿Sí? O sea, se va disminuyendo, disminuyendo la conducta hasta que se extingue. Y eso lo hemos vivido también en clases. De repente da una clase hoy, no la vuelve. Empieza, por ejemplo, un ejemplo clarísimo que se me ocurre ahorita. Cuando estamos enseñando a los niños a multiplicar o a dividir. ¿Sabes qué? Empieza uno, bueno, vamos o a sumar, o cualquier operación aritmética, a sumar. Pero eh, que sume, que multiplique por una cifra. Pero le es complejo. Tú ves como docente que cuando le incorporas las dos cifras es complejo. Tú vas, vamos a decir, lo dejas tranquilo un tiempo. Cuando vuelves a tomar eso, el muchacho ya está perdido otra vez. Se le ha extinguido. Claro, Como no le gusta además, o sea, y yo no refuerzo eso, pues se produce una extinción de la conducta. claro. Porque deja de ser reforzada, porque yo no se la presentaba, porque el muchacho le era difícil, porque no quería abrumarlo. Y el moldeamiento es el reforzamiento de aproximaciones sucesivas. Al revés, yo quiero que lo adquiera. Es importante que eso sea pronto y que lo haga bien. Entonces yo le Y se insisto, le aplica un insisto. poquito, un poquito, un poquito hasta que lo agarre. Exactamente. Voy moldeando y voy exigiendo más. Entonces, estas definiciones sí las hizo Skinner, a él se le, como definiciones propias, pero se aplican desde las primeras teorías asociacionistas. Y por Claro, supuesto, eh, pues vuelve a repetirse en su aplicación en la educación con los conceptos de refuerzo. Por ejemplo, el refuerzo positivo, ya lo vimos, premiar a los estudiantes con elogios, puntos, recompensas.
por completar tareas, por comportarse adecuadamente, en fin. El refuerzo negativo, permitir que los estudiantes se salten una tarea adicional, que complete su trabajo a tiempo, en fin. El castigo positivo, asignar tareas adicionales o tiempo de detención por mal comportamiento. A nadie le gusta que le pongan más tareas, a nadie. Claro. Eso sirve, por ejemplo, como una caligrafía, Exacto. que yo Una, me he dado cuenta, yo en realidad en la parte de que doy clases, soy nueva porque apenas di clases hace poquito en un maternal Ay, y qué pena. con eso me puse a dar tareas dirigidas ok, y me di cuenta que una de las niñas le mandaban las copias interdiarias y las palabras que ella escribía mal se las mandaban a hacer en caligrafía, se las mandaban a repetir 5 veces. y lo Entonces la niña estaba detestaba. pendiente, era de no escribir nada mal, por favor, profe, revíseme bien antes de que mi profesora lo revise, que no esté ninguna palabra mal escrita para que no me manden la caligrafía. Entonces, fíjate, bueno, ahí, este, desde el punto de vista se aplica, o sea, es un concepto que se aplica. Ahora, cuando tú dices, cuando tú tienes una posición más humanística, más constructivista, tú dices, ¿cómo está haciendo el aprendizaje de ese niño? O sea, cuando le colocas lo interno, las motivaciones, las emociones, oye, ¿cómo estará esa niña de fastidiada con esto Claro, de miedosa, de ansiosa? O sea, el proceso de claro, aprendizaje para ella no es feliz. Y el castigo negativo es retirar privilegios como el tiempo de recreo por no cumplir con las expectativas. ¿Okay? El uso adecuado de estos principios puede ayudar a fomentar un ambiente con un aprendizaje positivo y motivar a los estudiantes a participar activamente en su educación. Entonces, esto podríamos decir que son los grandes aportes que tienen los asociacionistas y que hoy en día vemos que los seguimos aplicando, sobre todo en la educación maternal, preescolar, cuando tenemos niños eh, en edades iniciales, entre 1 y 5 años, el niño de prácticamente el niño en la primera etapa de la vida, el primero de 2 años, es esto, es refuerzo y castigo. claro. Uh-huh. Entonces, bueno, aprender es crecer y crecer es vivir plenamente. Con esto, pues, abrimos el ciclo de preguntas de día de hoy, de, de la clase de hoy, de las clases, los tres autores que deben conocer o que conocen sus aplicaciones en educación. Como le dije, mi insistencia es, eh, yo soy pragmática, o sea, es el uso práctico de esto para ustedes. Claro, Por supuesto, tienen que profundizar en la teoría ustedes un poco más, leer. Yo les di la referencia bibliográfica, ahí tienen buenas bibliografías, cuestión de, y que ni siquiera tienen que buscar mucho, pues. Pero lo importante es eso, la aplicabilidad, que conozcan bien lo que es un refuerzo, un castigo, castigo negativo, castigo positivo, ¿ok? Su aplicabilidad en sus aulas. y lo Eh, bueno es que siento que en estas teorías uno busca en internet y de verdad hay bastante información, o sea, no es como que te cuesta encontrar algo de las teorías, o sea, No, hay muchísima información. sí, sí. no, y además, no eso. O sea, como el trabajo que usted nos mandó a hacer, de buscar los conceptos. Ajá. Ajá, solamente en buscar los conceptos, o sea, yo veía algunos conceptos y decía, ajá, pero esto nosotros de cierta manera lo aplicamos. O Ok. sea, como una adaptación curricular, que si ahorita con las inteligencias múltiples, o sea, porque hablamos de una que un ser humano puede tener diferentes tipos de inteligencia, Ajá. ¿verdad? Entonces, la maestra tiene que tener todas las habilidades, todas las estrategias para poder que el niño aprenda sobre algo. Mira, el niño no es visual, pero es auditivo.
¿Ves? El niño se destaca en las artes plásticas. Bueno, trabajamos las artes plásticas, trabajamos los Las que múltiples son las vocales. inteligencias. Y así. También hablamos que el aprendizaje también es como una cadena. Los niños comienzan a aprender las vocales, después van con el abecedario, después van con los sonidos, después que van con las frases, después con las oraciones, después, y así. Poco a poco se va construyendo el conocimiento. Ok. Pero lo Y también, importante es... Ajá. Ajá. también otra cosa que también vi de respecto con Piaget, que Piaget dice que el conocimiento no es real. O sea, que el conocimiento no es que usted me está dando la información ahorita, yo, ya la aprendí ya. Porque usted me puede decir algo ahorita y yo más tarde ya lo olvide. O sea, el conocimiento es el que se fija realmente el transcurso del tiempo. Es que yo en 5 semanas yo me siento y yo diga, bueno, yo aprendí tal cosa de esta clase. Ese es el conocimiento que yo adquiero en Totalmente. este momento. El No es el aprendizaje real como el que dice que es significativo. en el momento preciso. Así es. ¿No? Ahorita que yo estaba escuchando a Andrea Marcos, que ella decía que las caligrafías, en mi colegio no se puede hacer caligrafía en un caso. O sea, Es por nosotros no eso, es podemos bajo hacer el ese principio de que es tipo, un castigo, exacto. no podemos hacer ese tipo de castigo, porque en el colegio dice que el niño tiende a, ¿cómo se llama? A Aversión. frustrar y no va a aprender. O sea, va a aprender los primeros momentos porque ya sabe que para no hacer equivocarse, pero al futuro puede ser que vuelva a cometer el mismo error. Claro. Entonces, Y le ese queda la castigo no es ansiedad, efectivo claro. totalmente. ¿Ves? Al igual que quitarle el recreo. Está prohibido porque el niño El niño necesita necesita airearse. desconectarse para que pueda el cerebro manejar de otra manera y pueda volver cuando llegue a la clase, puede tener ese recuperar refrescamiento nuevamente la para fatiga, aprender. recuperarse de la fatiga, el ritmo de aprendizaje, Exacto. la curva de aprendizaje. Exacto, que son los Sí. 45 minutos que es lo necesario, Así ¿no? es. Ahorita que mencionas eso, Isabel, yo tenía una niña en las tareas dirigidas que la niña tiene algún proceso, alguna condición lenta de aprendizaje. La niña está en primer grado y todavía no sabe ni leer, ni escribir, ni nada. Ok. Entonces la mamá me la quiere traer, o sea, me escribió para traérmela en vacaciones, para traerme las 2 horas para enseñarle a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Entonces Es yo le digo, tú no imposible. me puedes traer a la niña en 2 horas y yo ponerla a hacer todo lo que tú quieres hacer porque la niña más bien se va a fatigar, no va a querer hacer absolutamente nada. Tienes que Sí, ella hablarle de veía la curva tareas de dirigidas. aprendizaje, de la curva individual de aprendizaje. Exactamente. Ella tiene su curva específica de aprendizaje y hay que respetarla, porque si no, el proceso educativo se le va a hacer peor, más Obvio. Bueno, frustrante, va a detenerse y ahí es cuando vienen realmente los conflictos de que esos niños segregados, que bullying, que no quieren asistir a ni siquiera a la parte social, ya no es ni siquiera con... no, profe, no. Ujú. también en el lado de la parte cognitiva. Yo estoy atendiendo un caso ahorita en vacaciones de una niña que ella viene de Perú. Y en Perú ella lo único que hacía era jugar. Ella aprendía por medio del juego. La niña sabe las vocales, la niña sabe los números, la niña sabe los colores, ajá. Pero tú la pones a hacer un circulito y no lo sabe. Tú la Claro. vas a repasar y no lo sabes. Entonces hay que trabajar la coordinación, hay que trabajar la motricidad fina, hay que trabajar muchas cosas y ella la quieren pasar para un tercer grupo. Como tú pasas una niña de tercer grupo cuando todavía no tiene o sea, un control como en la parte motora. O sea, no puede. Si la niña no sabe escribir todavía la letra A, ¿cómo va a escribir el abecedario? Claro, ¿Cómo va a comenzar a claro. leer? ¿Ves? Entonces, eso también hay una falla aquí en nuestra parte de la educación, que en la educación habla de las edades, que el niño tiene que estar en cada nivel por edades. Esa niña, como estaba para alta para 5 años, la están pasando para tercer grupo. Pero no puede ser porque la niña no No, tiene está las bien. condiciones, no está suficiente madura para pasar a un tercer O a lo grupo. mejor sí tiene la madurez biológica, pero como no ha desarrollado la práctica,
Es Claro. correcto. Entonces, a lo mejor cuando la pongas, lo va a hacer rapidísimo, porque lo que No, falta es que no lo... ahorita yo la estoy colocando, haciendo circulito, vamos a repasar, y de repente comienza a repasar de una dirección y se voltea y comienza no, 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 así no, de una sola dirección donde dice la flechita, vamos. Y bueno, ahí va, Sí, pero pero es por le eso, cuesta porque todavía no tiene la madurez. este, bueno, cada individuo, por eso es que ustedes tienen que armarse de todas estas teorías y ver en qué momento aplican cada una. Estamos empezando con las primeras, con las asociacionistas, pero vamos a ir viendo que, bueno, todas van aportando y todas van incidiendo en, enriqueciendo el legado de ustedes para aplicar mejores métodos. ¿Sí? Bueno, chicas, entonces esto queda hasta acá. Eh, Nos vemos la próxima semana. Sigo por WhatsApp a la orden, igual, cualquier duda. Y bueno, si no hay más preguntas ni más comentarios, siempre ustedes son bastante inquietas, me gusta, que son chicas que Hablamos mucho. no, y es que deben ser así. Justamente tienen que aprovechar los momentos de interacción, ¿sí? Claro. Y bueno, un placer. Y Igual, profe. Gracias. Feliz hasta Gracias. noche a las dos. luego. Feliz noche. Feliz noche.